Muchos tienen o han tenido problemas en su trabajo y saben que la entidad que debe velar y fiscalizar por las condiciones laborales y el cumplimiento de las normas en el trabajo es la SUNAFIL, es decir, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Pero cuando la misma SUNAFIL blinda a sus malos elementos que abusan de trabajadores honestos, ¿a quién recurrimos? Es un orgullo para mí liderar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, una institución que está integrada por profesionales comprometidos con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del Perú. Él es Víctor Loyola Desposorio, ex superintendente nacional de SUNAFIL en el año 2022, que salió por la puerta falsa de la institución, acusado de acoso sexual y falsificación de documentos. Este año al fin lo inhabilitaron, pero una omisión de funciones de las autoridades lo trajo de vuelta. Sí, una medida cautelar judicial de julio de este año ha regresado a su puesto de supervisor de SUNAFIL, Trujillo, al acusado por acoso sexual, Víctor Loyola Desposorio, quien fue destituido por el Ministerio de Trabajo y confirmado esa destitución por servir recién en marzo de este año, mientras la víctima esperaba justicia y el inicio de su proceso legal. En primer lugar, yo creo que es absolutamente abominable que un juez haya permitido que una persona que está procesada en estos momentos por acoso sexual, quiere decir una persona respecto del cual existen elementos suficientes como para determinar que cometió un delito de acoso sexual, haya favorecido de esta manera, ¿no?, al acusado, poniendo en riesgo a todo el personal que va a estar subordinado a este jefe de la superintendencia. Me parece realmente una atrocidad la que ha cometido ese juez. Víctor Loyola Desposorio era el superintendente nacional en el 2022 cuando se habría dado el acoso. Resulta que en el año 2022, una trabajadora del Ministerio de Trabajo de nombre Maritza León denunció por acoso sexual al entonces jefe de la Superintendencia de Fiscalización Laboral, Víctor Loyola Desposorio, hechos que habrían ocurrido entre septiembre y noviembre del mismo año. Maritza trabajaba en el quinto piso del Ministerio de Trabajo en el despacho del entonces viceministro Edilberto Jaime Ríos, quien llevó a Víctor Loyola como su asesor, y en junio del 2022 Víctor Loyola fue ascendido a jefe nacional de SUNAFIL. Los siguientes meses fueron de terror para Maritza, cada vez que se quedaba sola en la oficina y Víctor Loyola ingresaba. El Estado y específicamente el Ministerio de la Mujer, en primer lugar, debería también solicitar la anulación de esa medida cautelar por existir derechos fundamentales en riesgo. No basta con recibir la resolución, esa medida cautelar dictada por un juez, sino también es necesario saber qué está haciendo el Estado peruano, representado por el Ministerio de Trabajo mismo, representado por el Ministerio de la Mujer, para cautelar los derechos humanos de quienes van a estar subordinados a este señor. Nosotros nos hemos comunicado con Maritza. En algún momento ella habló en su oportunidad. Sin embargo, hoy que su proceso se encuentra ya en el ámbito judicial, tiene un poco de temor que la pueda perjudicar. Además que la exposición de su denuncia en ese momento la llevó a perder el trabajo y a quedarse sin trabajar por más de un año. Sin embargo, se mantiene firme en el proceso y se ratifica en todo. Un día la habría besado en la boca y otro día pegó su cuerpo contra el suyo, poniendo su cabeza en su pecho, habiendo ocasiones que tuvo que esconderse en el baño para evadir a quien era el jefe de SUNAFIL a nivel nacional. Ese que debía velar porque no ocurriera ningún abuso ni acoso laboral, era el mismo que acosaba. Si él está en estos momentos procesado, si ya se inició el juicio oral, quiere decir que hay un juez que ha encontrado elementos suficientes como para
prever que efectivamente se cometió el delito. Entonces, creo que aquí también hay una omisión de funciones y un descuido de parte de las instituciones encargadas de proteger los derechos sexuales de las mujeres, como el Ministerio de la Mujer, ¿no? Y me parece que hay de todas maneras una omisión de funciones también en el propio Ministerio de Trabajo, porque no solamente mujeres, sino también hombres van a estar subordinados a esta persona que aparentemente ha cometido gravísimos delitos. ¿Qué tipo de omisión de funciones habría de repente el Ministerio de Trabajo y SUNAFIL? O sea, tendría que pedir la nulidad para empezar, pero Exacto, la ¿qué llevó nulidad a de la esto? medida cautelar. ¿Qué ocurrió apenas Maritza denunció? Se quedó sin trabajo. Luego, para volver, fue obligada a firmar un desistimiento de la denuncia a Víctor Loyola. Víctor Loyola dejó la jefatura nacional y su compadre, padrino de su hija, lo acogió en SUNAFIL de la Libertad en Trujillo como supervisor. Precisamente cuando ya había explotado todo este escándalo del acoso sexual a una trabajadora del Ministerio de Trabajo, Víctor Loyola Desposorio, buscando trabajo en Trujillo, aparece en una visita al despacho de la Gobernación Regional en La Libertad. Es decir, fue a visitar a César Acuña Peralta el 10 de febrero del 2023 a las 7:55 de la mañana. ¿Qué le pidió? ¿Qué buscaba? Lo cierto es que de ahí se quedó protegido en SUNAFIL de La Libertad en Trujillo, hasta este año que recién lo destituyeron y que ahora regresó con una medida cautelar sospechosa. Siguió trabajando y ahí en lo que se daban las investigaciones, en otras palabras, SUNAFIL lo blindó y lo protege porque el actual superintendente nacional, Enrique Michael Guevara Varela, también es su amigo, tal como pueden ver que comparten juntos, porque ambos son trujillanos y Enrique Guevara incluso fue militante de Alianza para el Progreso, partido de César Acuña, quien también sería muy cercano a Víctor Loyola Desposorio. Y el colmo es que los peruanos seguimos pagando el sueldo gracias a una medida cautelar judicial de un acosador en potencia que es investigado por el Ministerio Público y que está destituido e inhabilitado por 5 años por el Ministerio de Trabajo por 2 sanciones administrativas, tanto por el acoso sexual a una trabajadora del Ministerio de Trabajo como por la falsificación de documentos para lograr el cargo de superintendente nacional. El Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles confirmó esta destitución. Para que esta medida cautelar judicial se dé es porque no se han dado los procedimientos adecuados dentro de SUNAFIL para hacer efectiva esta destitución, ya que el encargado de recursos humanos solamente mandó una carta de despido en vez de la destitución. ¿Dónde estaba el procurador de SUNAFIL? ¿Cómo han permitido esto? Inmediatamente el procurador de SUNAFIL y el procurador del Ministerio de Trabajo, o la misma persona a veces ejerce ambas funciones, inmediatamente debió solicitar la anulación de la medida cautelar y solicitar a su vez la medida cautelar para proteger los derechos de todos aquellos que pueden estar subordinados a esa persona, y también para cautelar los intereses del Estado, porque si hay un proceso por falsificación de documentos para acceder a un cargo público, existe la posibilidad que ni siquiera tenga el perfil mínimo necesario para cumplir con las funciones correspondientes al cargo. ¿Qué dice la Superintendencia General con Enrique Guevara Varela? Pues que lo protegen por ser su paisano de Trujillo. Por si fuera poco, ni bien fue repuesto en SUNAFIL. En julio de este año pidió licencia sindical para no asistir al trabajo, pero sigue cobrando su sueldo. Es decir, los peruanos seguimos pagándole. ¿SUNAFIL será realmente efectivo? Porque hemos recibido varias denuncias de diferentes provincias que reclaman que SUNAFIL no hace caso, que prefieren apoyar a las grandes empresas. Solo en el pago de personal a nivel nacional, SUNAFIL tiene un presupuesto de 189.560.000 soles, y en lo que es Lima, 105 millones de soles. Y en la región La Libertad, donde se encuentra Víctor Loyola Desposorio,
se gasta 7.500.000 soles, incluyendo el sueldo de este señor. Esta omisión de funciones que estarían haciendo ellos al no pedir la nulidad, ¿sería un blindaje? Yo creo que sí. El Estado, lamentablemente, y los ministerios siempre se escudan en disposiciones judiciales, se escudan en lo que dice la ley, en lo que no dice la ley, para no cumplir con las obligaciones constitucionalmente establecidas para todo servidor público. El hecho que el Ministerio de Trabajo haya permitido que una persona señalada como acosador sexual contra una trabajadora explica también las razones por las que SUNAFIL no interviene oportunamente ante las denuncias de trabajadores y trabajadoras por posibles delitos de cualquier índole, por falta de respeto a los derechos laborales, por falta de pago de remuneraciones y por acoso sexual. SUNAFIL es prácticamente una institución inservible en el país. El Código Penal recoge el delito de acoso sexual, pero SUNAFIL no cumple con su trabajo de ejecutar las acciones que le corresponden en protección de los derechos de los trabajadores y de los seres humanos en general. Nosotros hemos intentado comunicarnos por todos los medios con Víctor Loyola Desposorio e incluso hemos dejado el recado con su esposa, pero no ha querido comunicarse. Buenas, estoy buscando al señor Víctor Loyola. ¿De parte? Lourdes Asín del programa China Polo Dominical. ¿Puedo comunicarme con el señor? Lourdes Asín de programa China Polo Dominical, ¿que quiere hablar con él? Sí. ¿De qué tema? Disculpe. ¿Con quién hablo? Con su esposa, dígame. Sobre la medida cautelar que lo regresó al SUNAFIL. El proceso judicial que lleva Maritza León ya se inició. Ella se vio muy perjudicada porque le cerraron por más de un año las puertas de trabajo. Hoy lleva terapia psicológica y solo quiere justicia. Mientras tanto, SUNAFIL no ha presentado la nulidad de la medida cautelar, que están esperando seguir blindándolo y que los peruanos sigamos pagando su sueldo.